Y estos primeros dos capítulos, vimos el jueves pasado el 1, ahora vamos a ver los primeros 10 versículos del capítulo 2. Pero estos dos capítulos de manera entera, 1 Samuel 1 y 2, hablan de un solo tema. Nosotros que compartimos la palabra en la congregación, cuando tratamos determinado pasaje, lo que queremos transmitir a la congregación, a la persona que estamos enseñando, es la idea central. Que yo te invito a que cualquier pasaje que vos quieras estudiar en tu casa, lo primero que tenés que hacer es encontrar la idea central. ¿Qué quiso transmitir el escritor de Samuel, el escritor de alguna carta de la Biblia, cuando dijo determinada cosa? Bueno, la idea central en estos primeros dos capítulos es honrar a Dios. Y vemos el versículo clave que está en 1 Samuel 2, ...30. 1 Samuel 2:30. Al final del versículo dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué versículo, ¿no? Para hacer un cuadro o tenerlo anotado en un papelito y llevarlo siempre en el bolsillo o de fondo de pantalla en el celular, para que apenas abramos el celular lo veamos. Porque yo honraré a los que me honran, dice el Señor, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y estos dos capítulos, como dijimos, habla de honrar al Señor. Y lo ejemplifica con dos familias totalmente distintas una de la otra. Por un lado tenemos la familia de Elcana y Ana, y por el otro lado la familia de Elí, que simplemente nos dice que Elí era sacerdote y sus dos hijos, ¿cómo se llamaban? Ofni y Finés, o Finés, no sé cómo se pronunciaría en ese tiempo, también eran sacerdotes. Entonces, por un lado tenemos la familia de Ana y su esposo, y por el otro la familia de Elí con sus hijos. Y vemos que unos han honrado al Señor con su familia y los otros los han deshonrado. De hecho, si no cerraron el capítulo 2, quiero entrar en este contexto para después abocarnos a los primeros 10 versículos del capítulo. En el versículo 29 dice: Dios reprendiendo a Elí: y has honrado a tus hijos más que a mí. Dios le dijo a Elí, que era un sacerdote de Jehová, ministraba en el templo: Elí, vos honraste a tus hijos más que a mí. Tremendo que te digan eso. Y por un lado yo pensaba, ¿no? Dios dejó en evidencia a Elí, que honró más a sus hijos antes que al Señor. Y por otro lado dejó en evidencia a Ana, que honró a Dios antes que a su hijo. ¿Por qué? Porque Ana oraba por un hijo, como Adrián enseñó el jueves anterior. Dios le dio lo que le pidió, como dice la palabra: por este hijo oraba y Dios me dio lo que le pedí. Pero yo lo dedico a Jehová. Todos los días será de Jehová. Ana honró a Dios antes que a su hijo. Y Elí honró a sus hijos antes que a Dios. El tema central de estos dos capítulos es la honra a Dios. Y todos nos ubicamos en alguna de estas dos familias. Todos nos situamos en una de estas dos familias. Y yo te pregunto, ¿cómo estás respecto a eso? ¿Estás honrando a Dios con tu familia, con tus decisiones? Qué triste sería para vos y para mí que Dios nos tenga que llamar la atención y nos diga: has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tu esposa más que a mí, por más que sea tu esposa, tu esposo, la persona más importante de tu vida.
por encima de todo está el Señor. Y Dios honra a los que le honran. ¿Y cómo demuestra este capítulo 2? Nos da dos situaciones que honran al Señor y que nos motivan para honrarlo en nuestra vida. Este capítulo 2 nos muestra dos situaciones que honran al Señor. En primer lugar, Dios es honrado en una oración, que es el tema que vamos a hablar nosotros. Y luego Dios es honrado en una familia, que van a ser los próximos 2 jueves, si no me equivoco. Vamos a leer la palabra de Dios. Ahora sí, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Dice así: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Antes de seguir leyendo, me olvidaba decir algo. Ana tiene esta oración en el momento que va a dejar a Samuel al templo, ¿sí? Dios le da lo que le pidió, un hijo, se cumple el tiempo de que ella lo amamantaba, y cuando se independiza de eso, ella va al templo con su esposo a ofrecer sacrificios al Señor y lo deja en el templo, porque eso es lo que había hecho un voto al Señor para eso, y lo trae con las ofrendas, todo lo que Adrián nos explicó el jueves pasado. Entonces, en ese entregar a su hijo, dedicar a su hijo al Señor, tiene esta oración. Imaginémonos el contexto. ¿Vos cómo te sentirías? Alguien que te costó tener, tu hijo, y encima tu hijo, no es que te costó, no sé, comprarte una casa o tener un auto, algo que cuesta mucho esfuerzo, es tu hijo. Pero Ana honró a Dios y lo estaba entregando al Señor. Y tiene esta oración que vamos a leer. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, dice el versículo 2, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Dios es honrado en una oración, en estos 10 versículos que recién leímos. Y comienza esta oración diciendo: Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová. Cuando la Biblia, y más que nada en el Antiguo Testamento, en un contexto hebreo, la palabra corazón no implica solamente los sentimientos de una persona, como que alguien le dijera, no sé si vos le decís a tu esposa, te amo con todo mi corazón. Vos le decís, Elías, a tu esposa,
por ejemplo, te amo con todo mi corazón. No se refiere la Biblia a eso, a un sentimiento. Es el centro de toda tu vida. Cuando la Biblia habla del corazón, es el centro de todas tus emociones, de la mente, de tu voluntad, de todo tu ser. De hecho, cuando en Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, no significa que Dios le estaba pidiendo, bueno, quereme a mí. No, Dios quiere todo. A eso se refiere. El corazón es el todo del hombre, es el centro del hombre, según la palabra de Dios. Entonces, Ana está diciendo, mi corazón, o sea, todo mi ser se regocija en Jehová. Primero vimos mi corazón, ahora vemos que menciona la palabra Jehová, el nombre Jehová. Y yo pensaba en los nombres de Dios, ¿no? Cuando hace poco compartíamos el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Los hebreos tampoco empleaban un nombre a la ligera. Si decían Jehová Jireh, Jehová proveerá, estaban declarando que Dios era su provisión, que no les iba a faltar nada. O decían Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Era confiar en la ayuda del Señor, pero decir Jehová es declarar que Dios es todo para nosotros. Es nuestro ayudador, es nuestro sostén, es nuestro guardador, nuestro proveedor. Todo lo que necesitamos se engloba en la palabra Jehová. Dios es, yo soy. Eso es lo que significa el nombre. Entonces Ana dice, mi corazón se regocija en Jehová. Y pensaba, ¿no? No es lo que Dios hace. Bueno, yo me regocijo porque Jehová me dio un hijo, como en el caso de Ana, por ejemplo. No, me regocijo en Jehová, en la persona de Dios. Una oración que honra a Dios, anoté yo, es una oración que exalta quién Dios es. ¿A quién estamos orando? La primera pregunta que hago en esta hora, ¿a quién estamos orando? ¿Somos conscientes de cuando oramos, estamos orando al Señor, a Jehová, al gran yo soy, como dice aquel himno, Jehová el gran yo soy, del cielo y tierra es rey? A Dios. No estamos hablando, sí, muchas veces en la confianza o vemos oraciones de pastores en internet que le hablan como con una confianza que yo a veces no me animo a dirigirme al Señor, porque estoy hablando con el dueño, con el creador de todo el universo. ¿A quién estamos orando? ¿Sos consciente que estás hablando con Jehová? Pero Ana decía, mi corazón, todo mi ser, se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. La NTV dice, ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Antes no sabía qué decir, ahora sí. Por cuanto me alegré en tu salvación. Yo anoté acá, ella estaba gozosa. Lo dice 2 veces. Mi corazón se regocija en Jehová. Y dice, me alegré en tu salvación. ¿Y por qué estaba gozosa? Bueno, podemos suponer, porque Dios le había dado un hijo, porque sufría tanto con Penina, que tenía muchos hijos y Ana no tenía, y ella orando, encima la trataban por ebria, todo lo que dice el capítulo 1. Y Dios le da lo que le pidió. Y está contenta, pero no está contenta por eso. Ella se regocijaba en Dios. ¿Cuál es la clave del gozo del cristiano? Anoté yo acá, estar centrado en Dios. Pensar y vivir centrados en las perfecciones de Dios. En los 10 versículos, Ana exalta quién es Dios, la soberanía de Dios, lo que Dios es. ¿Cuál es la clave para estar gozosos? Lo que hizo Ana. Pensar y vivir centrado en las perfecciones de Dios.
que nuestra mente esté ocupada en quién es Dios, en tener conciencia de que cuando oramos y decimos Padre nuestro que estás en el cielo, saber que estamos orando a Dios, al Todopoderoso, a Jehová, en declarar quién Dios es. Dice Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. No dice gozaos en que Dios contestó tu oración. Nos tenemos que gozar en que Dios contestó nuestra oración, por supuesto, y agradecerle. Gozaos en determinada situación. No, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Incluso si el Señor nos da lo que le pedimos, no nos desviamos de que el centro de la adoración es Él. ¿Qué pasaría si Ana estaba angustiada, atribulada, oraba al Señor, Dios le daba lo que Él le pedía y se olvidaba de que Dios le había dado un hijo? Aún así, dándole el hijo, su gozo era en el Señor. Cuando nos gozamos en el Señor, anoté yo, podemos gozarnos siempre. No tengamos el hijo como Ana, que lo había recibido, pero ahora lo estaba dando de nuevo, pero estaba gozosa obteniéndolo. Pablo también, mencionando la carta de Filipenses, de nuevo, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. La alegría de este mundo es temporal, anoté yo. La que Dios da es permanente. Tengas o no tengas la bendición. Y ahora que digo esto, pienso en el capítulo 1 de Ana. Ella orando al Señor, dice que cuando terminó de orar, no estuvo más triste. El gozo de Ana estaba en el Señor. Y no había quedado embarazada cuando terminó de orar, por eso se alegró. Andá a saber cuánto tiempo pasó. Pero dice que terminó de orar. Dice, derramé mi alma delante. Es tan rico este pasaje, no nos alcanza el tiempo para decir todo lo que dice el capítulo 1 y 2. Dice, yo derramé mi alma delante de Jehová, pero lo hizo y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque su gozo estaba centrado en quién es Dios. Y los animo y me animo a mí mismo a que cuando oremos, exaltemos quién es Dios. Exaltemos la persona de Dios, declaremos que Dios es el Señor, es todopoderoso, todo lo que el Espíritu Santo te guíe en una oración, exaltar quién es Él. Nehemías 8:10 dice, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Pensé mucho en este versículo esta semana. No se entristezcan porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué significa? Cuando nos gozamos en Jehová, como lo hacía Ana, somos fuertes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando nos gozamos en una bendición, que no te digo que está mal, podés estar contento, agradecido por las bendiciones, pero cuando la dejás de tener, te angustiaste porque tu centro de gozo era eso. Pero si tu centro de gozo es el Señor, tengas o no tengas la bendición, te vas a regocijar igual, como Ana. ¿Cómo son nuestras oraciones? Antes había preguntado, ¿somos conscientes de quién es Dios cuando oramos? Ahora pregunto, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Están centradas en mí o están centradas en quién Dios es? Estoy más preocupado, y está bien, porque todos tenemos problemas, ¿no? Y la palabra dice que llevemos nuestras peticiones delante de Él con acción de gracias. Todo lo que ya sabemos. Pero ahora estamos viendo esta oración, en la que Ana, lejos de concentrarse en sus problemas, se exaltó a Dios. ¿Podemos intentar hacer eso? Cuando estemos abrumados, cuando no sepamos, porque mirá todas las dudas que puede tener Ana. Yo soy papá, pero no soy mamá. Calculo que el sentimiento de una mamá por un hijo se potencia 10 veces más. ¿Qué va a hacer de mi hijo? ¿Lo sabrá cuidar Elí y los hijos que mucha buena fama no tenían? ¿O no? Pero ella estaba gozosa porque su gozo era
en el Señor. Otra pregunta, ¿disfrutás a Dios? Qué pregunta, ¿eh? Yo me preguntaba a mí mismo cuando compartimos y nos preparamos, ¿disfrutamos a Dios como hijos? Seguimos leyendo, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Nadie es como Él, dice Ana. Nadie es perfecto como Él, nadie es tan santo como Él. Dios es santísimo. Eso es lo que quiere decir Ana. No hay santo como Jehová. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Cuando leía este versículo pensaba en el Salmo 46, 11, que dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué bendición saber que el mismo Dios al que estamos orando ahora es el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios de Moisés. No por nada Dios, cuando se presenta a los antepasados, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Significa, yo soy el mismo. Y acá este versículo está diciendo eso. No hay refugio como el Dios nuestro. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, cuando estemos orando, seamos conscientes que es el mismo Dios de las Escrituras, que así como estuvo con uno, va a estar conmigo. El mismo Cristo que calmó la ansiedad de los discípulos y que les decía no teman, nos dice a nosotros no teman. Cuando Juan, asustado en la escena de Apocalipsis, dice, y Él puso su mano sobre mí. Es el mismo Señor que pone su mano sobre nosotros. Y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La palabra hebrea para refugio es roca. Otras versiones de hecho la traducen. No hay roca como nuestro Dios. Y la palabra roca significa confianza. Dios es perfectamente confiable. Y hay un montón de versículos que nos llevan a pensar en que Dios es confiable. Dice que el que creyere en Él no será avergonzado. Salmo 25:3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Lo dice la palabra de Dios. Vos confías en Dios, no vas a ser defraudado, no vas a ser confundido, no vas a ser avergonzado. ¿Cuántas palabras hermosas tiene Dios para centrarnos en su persona? Y saber que Dios nunca nos va a fallar, que su palabra nunca nos va a fallar. Versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. La Nueva Traducción Viviente dice, dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe todo lo que han hecho. ¡Wow! El Señor es un Dios que sabe todo lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. No seas arrogante, dice la palabra de Dios. Y me lleva a hacer otra pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud al orar? ¿Con qué actitud vamos al Señor? ¿De reclamar? Y ahora que hablo de reclamo, ¿se acuerdan de la escena? Lázaro muerto, las hermanas le dicen, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces vamos al Señor así? Señor, ¿por qué me pasó lo que me pasó? ¿Con qué actitud? No hablen con tanta arrogancia, dice este versículo. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. ¿Cuál es nuestra actitud al orar? 1 Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios espera que vayamos a Él con una actitud humilde. Salmo 51:16. Porque no quiere sacrificios, que yo lo daría, dice David. No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es el corazón que Dios se agrada? El espíritu humilde. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo quiero que cuando vaya en oración el Señor me reciba, no me diga, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Qué vergüenza y qué temor a la vez. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que cuando nos acerquemos en oración al Señor, tengamos esta actitud que tuvo Ana. Porque exaltar a Dios y reconocer quién Dios es nos hace ver a nosotros como realmente somos, pecadores. ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios? Y la consecuencia de no humillarnos delante del Señor lo vemos en los siguientes versículos, 4 y 5. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados. Todo en lo que los hombres confían es derribado, es quebrado, es venido abajo. Dios le dice a su pueblo en Ageo, todo lo que ustedes construyeron yo lo voy a derribar en un soplo. Toda esa fortaleza que tienen. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan. La NTV dice, los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado luz a 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Otra versión dice, y la mujer con muchos hijos se consume. No me quiero imaginar. ¿Quién tiene un hijo acá? Uno solo. ¿Uno? Dami. Imagínate 3, imagínate 7. Y yo veo que sucede esto cuando confiamos en la bendición y no en Dios. Antes era gozarnos en la bendición antes que gozarnos en Dios. Ahora es confiamos en, mirá lo que logré. Por eso el versículo, los arcos de los fuertes fueron quebrados. Los que tenían dinero ahora están hambrientos. ¿Por qué? Porque confiaron en eso. Mirá lo que tengo. Y hasta nos puede pasar a nosotros, Podemos tener un ministerio. Mirá, yo soy esto. Mirá, yo predico la palabra. Yo soy líder de alabanza. Yo soy director de tal cosa. No, vos no sos nada, dice Dios. Lo importante es exaltarlo a Él. Es el centro de esta oración. Exaltar a Dios. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. No poner nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro gozo en las cosas. Pablo decía en las riquezas, pero podemos ponerla hasta en algo que hemos construido, hasta incluso en la iglesia. Cuidado. Ana reconoce la sabiduría, la soberanía de Dios. Versículo 6. Ana reconoce la soberanía de Dios. Jehová mata y Él da vida. Me acordaba de Job cuando decía, Jehová dio y Jehová quitó. Bueno, acá dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. La NTV dice, el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja la tumba y a otros levanta. Ana estaba reconociendo en su oración que Dios incluso tenía poder para hacer algo que nadie puede hacer, que es resucitar a alguien. A otros levanta, dice, hace subir del Seol. Estaba reconociendo algo que solo Dios puede hacer, que es el único soberano. Versículo 7, ya nos quedan 13. No se me duerman. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Versículo 8. Él levanta del polvo al pobre
y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. La NTV dice, pues toda la tierra pertenece al Señor, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Ana está diciendo que Él es el dueño de la creación, que Él es el creador, que no hay nadie como Él. No hay príncipe que se le parezca, no hay rey que tenga que ver con Dios como rey. No hay nadie como Jehová. Y que es el único que tiene poder para levantar a alguien. Y pensaba en el Salmo 40 que dice, mandó sacarme del pozo de la desesperación. Ana estaba en el pozo de la desesperación y Dios la sacó. No somos el centro nosotros, nuestro problema. A veces hacemos de nuestro problema un cuadrito para nuestra casa. Mi problema. No, el centro es Él. El centro es Él. Y no podemos ofrecerle nada a Dios, nada de valor. Hay un himno que Osvaldo pedía siempre. ¿Y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Nada. Pablo decía, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Nada. Nada podemos ofrecerle a Dios. Todo se trata de Él. Todo se trata de Dios. Ana está diciendo, yo soy esa mujer pobre que el Señor enriqueció. Y no precisamente con riquezas. La bendición del Señor es la que enriquece. No significa que si Dios te bendice vas a ser rico en dinero. Te va a llenar la vida, vas a sentirte lleno, pleno con la bendición de Dios. Yo soy esa mujer que me humillé y vi la salvación del Señor. Yo soy la del versículo que no podía tener hijos y ahora tiene muchos. Después vamos a ver y creo que nos va a enseñar Damián. Tuvo 5 hijos más, Ana, por la gracia de Dios. Porque Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Ana reconoce que solo Dios tiene el poder para hacer eso, porque es el Señor, es el Creador. Y esto nos lleva a humillarnos delante de Dios y a exaltarlo a Él. Esto nos lleva a confiar en Dios y a saber que todo lo que vivimos está bajo el control de Dios. Seguimos. Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos. Amén. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, lo que venimos diciendo. Y termina este pasaje que nos toca en esta hora. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Es muy similar esta oración con la oración de ¿quién? De María, cuando el Magnificat, ¿sí? En Lucas 1:46, pero María decía, engrandece mi alma al Señor. Es lo mismo, es la misma manera de orar. Qué bueno que podamos tomar estas oraciones de la Biblia para orar nosotros de manera correcta. Engrandece mi alma al Señor. Ana decía, mi corazón se regocija en Jehová. El Señor oraba, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Exaltar la persona de Dios. Y dejar de decirle a veces tantas cosas innecesarias, ¿no? En las oraciones y más en el público acá en la iglesia. Pero termina este pasaje, esta oración que nos lleva a orar correctamente, nos lleva a orar en línea con quién es Él, a reconocer sus perfecciones, a reconocer su soberanía, un tipo de oración que honra a Dios. Termina diciendo
que Dios, Jehová, juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esto es algo profético que habla del Señor Jesucristo. Cuando Ana dice, dará poder a su rey, no se está refiriendo a un rey de este mundo. De hecho, ellos todavía no tenían rey. Se está refiriendo a Cristo. Y esta profecía la veremos todos los seres humanos. Todos los seres humanos veremos a Cristo como rey. Pero lo podemos ver de dos maneras distintas. Como hijos o como condenados. Dice la palabra de Dios que el Padre, Dios, dio todo juicio al Hijo, a Cristo. Y el apóstol Pablo dice que ha establecido un día, Dios, en el que juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón, Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Va a haber un día en el que Dios va a juzgar al mundo con justicia. Dios es ese juez justo, que no tendrá por inocente al culpable. Y que si vos no te arrepentiste de tus pecados, pudiste venir a la iglesia toda tu vida, o quizás es la primera vez que venís, pero Dios quiere que te acerques a Él en arrepentimiento, que le pidas perdón por tus pecados y que le pidas que Él sea tu Salvador. Si vos en esta hora, estando acá, o quizás lo estás escuchando por internet, nunca le entregaste tu vida a Cristo, no sé cómo hacer, en arrepentimiento y fe. Ese corazón contrito y humillado que hablábamos hace un rato que Dios se agrada. Un corazón arrepentido, que no tiene nada que darle a Dios más que su pecado. Y decirle, Señor, perdóname, quiero ser un hijo tuyo. Con tus palabras, Dios te hará un hijo suyo. Y no vendrás a condenación, no vas a ser juzgado como condenado, sino que vas a pasar de muerte a vida. Hoy es el día de salvación. No son los domingos cuando predicamos el Evangelio solamente. Hoy que estás escuchando el Evangelio, si no recibiste a Jesucristo, sabe que va a haber un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Y si no aceptaste la salvación que el Señor te da, vas a ser condenado por toda una eternidad. Dios quiere. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La salvación no te la va a dar el venir a la iglesia, el saber algún pasaje de la Biblia. Te la va a dar el haber confiado en Jesucristo como tu Salvador. El haberte arrepentido de tus pecados. Decirle, Señor, acá estoy, me rindo. No tengo nada por ofrecerte, perdóname. Acepto tu salvación. El Señor honrará su palabra, perdonando todos sus pecados. Desde el más chico hasta el más grande. Vos decís, no, Dios no me puede perdonar esto. Dios perdonará todos tus pecados y te hará un hijo suyo. Que el Señor nos bendiga.